Hoy vamos a hablar de Moisés. En día 2, Dios mi refugio o mi refugio día 2, vamos a hablar de la vida de Moisés, del ejemplo de fe de Moisés. Moisés, su historia comienza en Éxodo capítulo 2, donde la Biblia nos dice nacimiento de Moisés. La Biblia nos narra cómo Moisés fue salvado de la muerte, pues en ese tiempo el faraón había dicho que todos los niños nacidos de Israel, del pueblo hebreo, debían morir. No quería que Israel se siguiera multiplicando porque eran esclavos y tenían miedo de que se levantaran contra los egipcios. Entonces mandó a matar a todos los niños, a todos los varones nacidos en Israel en ese tiempo. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito con Moisés, y su madre confió en que Dios lo guardaría y lo escondió en un cesto como de mimbre, y allí lo puso y le pidió a su hija que lo mirara a ver qué pasaba con él allí en el río Nilo. Y la Biblia nos narra que estaba la hija de Faraón cerca de las aguas del río Nilo, vio el cesto y envió por él. Y cuando lo tomó, dice que al verlo, lo amó y lo adoptó como su hijo. Y bueno, hay mucho para contar de la vida de Moisés, pero el plan de Dios y el propósito de Dios se cumplió. Guardó su vida, él creció, llegó a ser joven. Ya siendo joven, se daba cuenta que era diferente a los demás de la casa real de Egipto. Dice que la Biblia que un día quiso visitar allí a los trabajadores, los esclavos, mejor dicho, del faraón. Y dice que vio que un egipcio golpeaba fuertemente a un israelita y quiso pararlo, y al estar golpeándose uno con el otro, empujó al egipcio y murió. Y al darse cuenta que había matado a esta persona, Moisés huyó rápidamente, sabiendo que ya tenía en su corazón que ese era su pueblo, que él no podía seguir indiferente a la necesidad y al dolor del pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que, bueno, toda la historia de Moisés está en Éxodo, en el libro de Éxodo, pero también la Biblia nos dice que él allí pasó 40 años en el desierto, y allí en el desierto fue pastor, formó su familia, pero en Éxodo 3 la Biblia nos enseña que Dios lo llama. En Éxodo 3, versículo 1, dice que él apacentaba ovejas para Jetro, su suegro. Sin embargo, un día Dios se le reveló, y una zarza ardiente en medio del desierto, en una cueva, no había manera de que pudiera arder, y allí él se acercó porque le llamó la atención, y ahí escuchó la voz de Dios que le dijo: yo soy el que soy, yo soy el que soy. En Éxodo 3, versículo 14, dice: y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, a ustedes. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado para liberarlos. Y él dijo: no, Señor, yo no quiero ir. Él dijo: yo no me siento capaz para presentarme delante del faraón. Incluso le dijo a Dios: busca a alguien mejor que yo. Yo soy lerdo de palabras. Los teólogos dicen que se cree que él era tartamudo.
porque él dice, yo soy lerdo de palabra, tenía una dificultad al hablar. Entonces, algunos teólogos dicen que se piensa que él era tartamudo. Y entonces allí Dios le dice, no, a ti te envío, a ti te elegí y a ti te capacito, a ti te daré para que vayas. En Éxodo capítulo 4, miren en el versículo 12, dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En Éxodo 4:12, Dios le dijo, basta de excusas. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él insistía, ¿no? Que no quería ir. El Señor dijo, ve y a Aarón, tu hermano, te ayudará. Que estaba ahí como esclavo en Egipto, Aarón. Y ahí vemos, seguimos leyendo en Éxodo toda la vida de Moisés, todo lo que hizo Dios a través de él. Dios lo comisionó a una gran tarea, que era presentarse al rey más poderoso de ese tiempo y decirle, deja a sus esclavos, déjalos porque Dios, el verdadero Dios, el Dios de este pueblo, quiere que ellos sean libres para que vayan y le adoren en libertad, le adoren en libertad. Y el faraón no quiso, hubieron 10 plagas, hubo muchas manifestaciones del poder de Dios para mostrarse como ese Dios vivo y poderoso. Sin embargo, el faraón no quiso. Hasta la 10ª plaga que todos conocemos lo que sucedió, y ahí pudo ser liberado Israel. Pero aún así el corazón de faraón era muy duro, muy duro. Y dice, cuando iban caminando hacia la tierra prometida donde Dios los quería llevar, dice que los persiguió. Y la nube de gloria de Dios los acompañaba en el día y la columna de fuego de noche al pueblo de Israel. Así todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y dice la palabra que cuando estaban a las orillas del Mar Rojo, estaban allí al borde de las aguas del Mar Rojo y venía Faraón con su ejército. Y tuvieron miedo y dijeron, vamos a perecer. Pero Dios le dijo, extiende tu vara y toca las aguas y las aguas se abrirán y cruzarán en seco. Y así pasó. Realmente Dios los liberó y pudieron cruzar el Mar Rojo y llegar del otro lado del Mar Rojo y poder decir somos libres. Los libró de la mano de Faraón, del yugo de la esclavitud. Y esta historia nos deja un montón de enseñanzas. Dios es mi refugio a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las situaciones. Dios es mi refugio cuando hay algo que me quiere esclavizar, me quiere tener como esclavo. Dios es mi refugio para traer liberación y libertad a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Dios es mi refugio, Dios me da promesas para que en medio de las tormentas, en medio de situaciones de crisis, su promesa, su palabra, su paz me mantengan firme, como le dijo en Deuteronomio 31:6. Esfuércense, sean valientes, no teman, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes, les dijo. Y también un versículo que es uno de los que más me gusta, dice en Éxodo 33:14, que le dijo él a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ve a la tierra prometida, dirige a este pueblo. Y él le dijo, ya cruzamos el Mar Rojo, pero si tu presencia no va conmigo, si tú no vas con nosotros en todo este trayecto, yo no me moveré porque este pueblo es tuyo y yo solo no puedo con esta tarea. Si yo he hallado gracia delante de ti, te pido que tú vayas, tu presencia esté con nosotros. Y qué hermosa promesa dice que Dios le contestó a Moisés en Éxodo 33, versículo 14. Le dijo, mi presencia irá contigo y te daré paz. Mi presencia estará contigo y te daré paz. Qué hermosa promesa. Qué maravillosa
la palabra de Dios que sostuvo a Moisés al enfrentarse a un rey que fácilmente lo podía matar. Pero también la promesa de Dios en cuidarlo, en protegerlo, porque allí dice que cuando ya iban cruzando, ya iban llegando camino a la tierra prometida, hubo muchos inconvenientes. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio. Cuántos inconvenientes de un pueblo inconforme, de un pueblo que no estaba de acuerdo con todo lo que pasaba, que extrañaban las frutas, las verduras de aquel país donde eran esclavos, y aún muchas veces dudaban si realmente Dios estaba con Moisés, por qué tardaban tanto en llegar a la tierra prometida. Y también aún los propios hermanos de Moisés, María o Miriam en hebreo, y Aarón en un momento murmuraron contra él. Y dijeron, no solamente Dios habla solo por la boca de él, también ha hablado por nuestros labios. Y Dios le desagradó esto, porque la Biblia dice que una de las cualidades que él tenía es que era un hombre manso, humilde. Era un hombre humilde de corazón. Siempre esperó en Dios, se refugió en Dios. Sí sabemos que al final, él, en un momento de enojo, él se golpeó la roca y dijo, acá está el agua, acá le saco agua, y eso no le agradó a Dios. Pero la Biblia dice que él tenía un corazón manso, humilde, y que siempre en todo depositaba la confianza en Dios y en todo le encomendaba a Dios qué tenía que hacer y cómo hacerlo. Y Dios fue su refugio, fue su paz y lo sacó para bien. Y cumplió cada palabra que le había dicho de usarlo como instrumento de liberación para Israel. Luego siguió Josué guiando esta tarea. Cuando ya anciano, Moisés partió. Pero acá vemos que una vez más, este ejemplo de fe, un ejemplo de fe nos motiva